Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a las enseñanzas de Ramta. Y esta vez estamos en la segunda parte del capítulo número 8, Creación y Evolución. Habíamos estado viendo en la primera parte, pues, esta información que nos da Ramta, que es tan extraordinaria sobre la forma en la que nosotros fuimos creados y la forma en la que creamos el universo material. En fin, es una versión simplificada, pero es una versión muy avanzada sobre esta cuestión. De hecho, pues como cada revelación ofrece su particular información, pues esta particular información que nos da Ramta nos sorprende muchísimo y nos parece extraordinaria, ¿no? Nos resuena. Por resumir un poco y que sirva de antecedente lo que fue la primera parte de este capítulo 8, Creación y Evolución, voy a leer un párrafo de la página 91 y a continuación, ya hecho el antecedente y resumen de la parte anterior, pues ya continuaremos en el segundo párrafo de la página 92 del libro regular, que es lo que corresponde a la sesión de hoy, esta segunda parte. Dice el párrafo anterior, párrafo resumen, párrafo antecedente. Amados maestros, sois vosotros quienes habéis creado, a través de vuestros propios procesos de pensamiento, la belleza y el esplendor de todo lo que existe. Sois vosotros quienes habéis creado todas las cosas, desde el pensamiento hasta la luz, el electrum, la materia y la forma, simplemente pensándolas y sintiéndolas hasta darles vida. Pues vosotros, que erais pensamiento, contemplasteis esa luz en la que os habéis convertido y la amasteis. Al hacer esto, redujisteis la luz otro escalón para crear el electrum. Al contemplar el electrum en el que Dios se había convertido a través de vuestros procesos de pensamiento, lo redujisteis nuevamente hasta la materia bruta o pensamiento coagulado, la forma más baja de pensamiento y a la vez otra dimensión del Padre en sí mismo. Bueno, pues sirva esto de antecedente y de resumen de lo que se dijo en la sesión anterior, en la primera parte de este capítulo. Y bueno, pues vamos allá con esta segunda parte, que es espectacular, porque en este libro, el libro blanco de Ramta, siempre lo que viene supera en espectacularidad a lo previo. Y bueno, pues vamos a disfrutar de la que nos toca hoy. Dice así: la mayoría de vosotros estaba entre los dioses que vinisteis a este lugar vuestro llamado tierra hace muchos eones. Y aquí creasteis toda la vida y la hicisteis evolucionar. Bueno, pues como en cada sesión tenemos que recordar y comprender un poco pues la cuestión desde el punto de vista también de la armonización con lo que dicen otros textos, vamos a dar una explicación un poco antecedente para entrar en comprensión y luego poder leer ya este capítulo, este resto, esta segunda parte del capítulo ya un poco de corrido. Y partamos de la base de el plano de planificación absoluto, que es el entorno divino, que es la realidad única que hay, y el plano de manifestación, que es precisamente lo que está describiendo Ramta que hicimos nosotros, ¿de acuerdo? Con todo ese proceso de tomar
lo que Dios es, mente viviente, pensamiento infinito, y darle forma. Entonces, por armonizar un poco con lo que dice el libro de Urantia, que es el que más describe el plano de manifestación, y también con un curso de milagros, que es quien establece por primera vez esa descripción también, que enlaza perfectamente con lo que cuenta Ramta, solo que al tener un curso de milagros un propósito muy específico, que es servir de curso para cambiar nuestra mentalidad, la mentalidad con la que hicimos el universo y que sostenemos en este momento, pues son dos formas de describir lo mismo, pero desde diferentes puntos de vista. Y son perfectamente armonizables. Entonces el esfuerzo hay que realizarlo, porque precisamente pues eso es lo que quieren los reveladores, eso es lo que quieren los textos. Que hagamos ese esfuerzo de armonización. Pero fijaos, entorno divino, Dios y su creación. Ha descrito Ramta quién es su creación. Nosotros en nuestro estado original. Y otros, igual que nosotros, una única familia. ¿Qué sabemos después que ocurrió con esa única familia? Pues que unos quisieron crear unas cosas y otros otras. Unos quisieron divertirse de una forma y otros de otra. Pero seguía siendo una familia completamente unida. La gran familia de Dios y su creación. Y eso es el entorno divino. Y allí todos son iguales y no hay más. Y luego está el plano de manifestación. Aquello era el plano de planificación absoluto. Y luego está el plano de manifestación, que es esa creación casi infinita que es el universo espacio-temporal. Y en el universo espacio-temporal, los que decidieron, ahora podemos decirlo, soñar con unos procesos creativos diversos de los que se realizaban habitualmente en la realidad total, pues generaron, como cuenta aquí Ramta, el universo, no solo el físico material, en muy diversas manifestaciones de frecuencia de vibración energética que dan lugar a las dimensiones. Pero bueno, esta es la que conocemos nosotros, la físico-material, donde tenemos el último nivel en el que ya bajamos a una frecuencia tan densa que es la de la materia tangible, ¿no? Y entonces, pues, tal como lo dice Ramta, y tal como lo va a explicar a continuación, nosotros nos fragmentamos, nivelizamos nuestra mente y generamos todo el universo, incluyendo el nivel físico-material, y todos los seres vivos, de todas las esferas habitadas, en un proceso además dramatizado, de forma que parece un serial, ¿de acuerdo? Ya en el tiempo lineal, un elemento del diseño. Y el resto de los hijos que no se han desenvuelto de esa forma, pues al ver la involución mental en la que acaban los que se desenvuelven de esta forma, los soñadores, al ver la involución mental, pues deciden establecer un plan de ayuda y penetran también en el plano de manifestación. Y entonces en el plano de manifestación están los fragmentos de los soñadores. Ahora vamos a ver cómo lo describe Ramta, que llegan a realizar esa fabricación, dice un curso de milagros, creación en falso, dado que se realiza en un entorno completamente opuesto al entorno divino. Bueno, Ramta no entra en estas cuestiones, simplemente describe
la maravilla del proceso de lo que somos y de lo que podemos hacer. No entra en otro propósito. Entonces llega un momento en el que el plano de manifestación contiene las creaciones de los soñadores y las creaciones de los no soñadores para establecer un sistema de ayuda para que las creaciones de los soñadores puedan retornar libremente, decidiéndolo libremente, de nuevo al entorno de planificación absoluto y otros entornos de manifestación acordes con la mentalidad divina, no opuestos a ella. ¿De acuerdo? Bueno, esto sería una forma muy esquemática de armonizar lo que nos dicen todos los textos. Por eso es importante darse cuenta de que cada revelación tiene su propósito. No es que se contradigan, es que emplean términos diferentes. Los canalizadores son diferentes. Los momentos de canalización son diferentes. Los propósitos son diferentes. Lo que dicen y omiten es diferente en cada una. Y entonces puede parecer el resultado final contradictorio, pero realizando un estudio sistemático de todas en general, te das cuenta de que es perfectamente armonizable y de que no hay en absoluto contradicción, de que todo es susceptible de armonización. Desde luego la literalidad tiene contradicciones, pero la literalidad tiene contradicciones también dentro del mismo texto revelatorio. Dentro de un mismo texto hay contradicciones literales y ocurre con todos, pero porque es difícil trasladarnos una información tan diferente de un entorno tan diferente al que estamos viviendo. Es muy difícil, entonces se tiene uno que expresar en diferentes niveles para lograr el propósito de una mínima comprensión de algo muy difícil de explicar. Es sencillamente eso, pero se puede perfectamente. Bueno, pues hecho este antecedente, vamos a ver cómo cuenta Ramtha todo este proceso precioso que va a describir. Y sigue diciendo, bueno, ya empezamos y repetimos de nuevo. La mayoría de vosotros estaba entre los dioses que vinieron a este lugar vuestro llamado tierra hace muchos eones. Y aquí creasteis toda la vida y la hicisteis evolucionar. Nos va a pasar a contar Ramtha ya concretamente lo que ocurrió en nuestro punto del escenario concreto. Durante millones de años, tal como vosotros conocéis el tiempo, tomasteis del pensamiento que el Padre es y con vuestra suprema inteligencia y poder creativo diseñasteis vuestros ideales de creación. Aquí viene Dios descrito por Ramtha, enfatizando por Ramtha el carácter de esa mente viviente, única cosa existente en realidad, de la que habla también en esos mismos términos el Kybalión. Lógicamente, esto no se contradice en absoluto con que además de ser Dios toda la mente viviente y por tanto, si la mente se manifiesta en el plano de manifestación en forma de energía, todo lo que se ve, esto no se contradice con que además sea un Dios personal y un Dios amoroso y un Dios susceptible de relacionarse con nosotros. No se contradice, eso lo explica Urantia también, y es perfectamente comprensible. Y eso no se contradice tampoco con que tenga una sede de residencia personal dentro del plano de manifestación. ¿Por qué no iba a hacerlo? Igual que nosotros tenemos cada uno de estos fragmentos sede de residencia personal dentro del plano de manifestación, en el portal dimensional, ¿por qué no iba a tener el ser personal, esa manifestación funcional personal del origen de la realidad total, una sede de manifestación?
¿De acuerdo? Lo cual es diferente del plano de planificación. Ahí solo hay mente. Una entidad primera, causa creadora, y sus entidades consecuentes y efectos. Todo espíritu, por definirlo de alguna forma, cuya expresión creativa es la mente. Eso es lo que hay, eso es lo único existente y es lo único real. Y todo lo demás es ficción derivada. Pero no es una ficción como la de nuestros sueños que acaba cada vez que nos despertamos. Es una ficción, pero es una ficción realizada, como dice el Kybalión, no por una mente finita, sino por la gran mente infinita origen de toda la realidad. Con lo cual, sí, es ficción, pero no es como nuestras ficciones nocturnas. De hecho, dentro de ellas lo vivimos como real. Vosotros, las entidades de luz, formulasteis aquí organismos vivos a partir de la bacteria que se formó por la reacción de la materia gaseosa con el agua. Está describiendo cómo surge la vida. La implantamos nosotros. Nos dice el libro de Urantia. La vida la implantan unos seres que son los portadores de vida. Claro. Es que el nivel físico material fue el último. Y entonces nosotros, la filiación del plano de planificación, ya estábamos aquí en una forma, ya habíamos generado personajes dentro del sueño. Y esos personajes fueron los que establecieron los últimos niveles. Nosotros a través de esos personajes. Ese fue el barro con el cual creasteis los diferentes valores de vida. Y al principio vuestras creaciones eran meramente materia agrupada expresándose como un montón de algo. Al principio nuestras creaciones pues llevaban detrás nuestra conciencia. Pero eran elementos en los cuales nosotros desgajábamos conciencia independiente. Lo vamos a ver ahora cómo lo explica Ranta. ¿De acuerdo? Asignábamos conciencia, fragmentos de conciencia a cada uno de esos elementos. ¿De acuerdo? Vuestra creatividad era muy simple, porque apenas empezabais a entender la realidad de la materia y cómo crear a partir de ella. Pero tras eones de tiempo creasteis las plantas y los animales y cada criatura viviente sobre este plano. Es decir, que en ese proceso, en este nivel, pues todo parecía realizarse tal cual se describe por la evolución de Darwin, solo que la evolución no la hacían de por sí esos seres orgánicos biológicos aparecidos aleatoriamente, sino que la evolución la realizábamos nosotros, desde otros niveles mentales. Las criaturas fueron concebidas por vosotros como una expresión de vuestra emoción creativa, como una expresión de vida creativa. Formas de vida que poseían movilidad y podían expresarse por sí mismas. La flor fue creada por un grupo de vosotros. Se introdujo el color, se añadió el aroma. Y más tarde surgieron varios aspectos de la flor en diferentes diseños. Hablamos la pasada sesión
de que siempre hay un modelo original y ese modelo original lo tomamos de la gran mente viviente que es Dios. Y a partir de ahí, pues generamos múltiples variaciones de ese modelo original. El modelo flor, el modelo árbol, el modelo, en fin, cualquiera que te puedas imaginar, pues a partir de él variaciones. Son modelos mentales. Debéis entender que vosotros no trabajasteis para crear estas cosas, pues como seres de luz no teníais un cuerpo con el que trabajar. Cualquier cosa que deseabais crear, simplemente os convertíais en ella, por ese pensamiento creativo que ya ha explicado Ramta a través de infundirle emoción a un modelo y a partir de ahí empezar, pasar, ir densificando de la luz al electrum, del electrum a la materia sólida. Para dar sustancia a la materia, para darle personalidad, para darle inteligencia y diseño, os convertíais en una parte de cada cosa que creabais, fragmentos de conciencia en todo lo que creábamos. Fragmentos de conciencia para seres vivos inconscientes. Inicialmente, todo el reino vegetal, más previamente todos los organismos unicelulares. Posteriormente, fuimos avanzando hacia la consciencia ya aquí en este entorno. Y entonces surgieron, pues, los primeros animales con esos primeros órganos que les permitían una levísima consciencia, una ventanita, y el diseño de los sentidos físicos para poder desenvolverse aquí. Y ese fue el comienzo de algo muy importante, porque desembocaría en algo que vamos a ver ahora mismo como nos lo explica Ramta. Pero fijaos lo que nos va diciendo. Para dar sustancia a la materia, para darle personalidad, para darle inteligencia y diseño, os convertíais en una parte de cada cosa que creabais. Es que ahí está la clave. Ahí está la asignación de un fragmento de conciencia a cada ser vivo creado, procedente de ¿quiénes? De nosotros. Una vez que cada creación se convertía en parte viviente de la inteligencia de su creador, con esa asignación de conciencia, de un fragmento de conciencia, a cada creación. Por eso se convertía en parte viviente de la inteligencia de su creador. Una vez que cada creación se convertía en parte viviente de la inteligencia de su creador, os separabais de vuestras creaciones, siempre en busca de creaciones mayores. Entras en esa creación, dejas un fragmento de conciencia y continúas tu labor creadora. Y sigues generando y depositando fragmentos de conciencia. Sigues. Está diciendo Ramta, es que los entes que sois ponían el enfoque y al retirar el enfoque dejaban un fragmento de conciencia suyo, ya para seguir un poco su vida independiente. Eso era crear. Eso era individualizar y personalizar un pensamiento creativo. Lo mismo que fue con nosotros. Eso hicimos nosotros al crear. Y eso lo hemos hecho tanto en el entorno divino, plano de planificación, como en el plano de manifestación, que no es sino un entorno diferente.
al divino. Ninguna de las cosas que creasteis aquí sería tan hermosa y sublime, ni tendría un significado con propósito, si no tuviera dentro de sí el aliento de vida de su creador. Por lo tanto, ningún ser vivo es un espíritu general que le da el aliento de vida. Cada ser vivo somos nosotros, un fragmento nuestro. Cada uno de los seres vivos es una previa individualización, personalización y eternización de un pensamiento creativo y asociado con un diseño de mentalidad a una generación de un disfraz físico, todo realizado por nuestra mente. Pero fijaos que el pensamiento divino es la infraestructura con la que se crea. Entonces, todos los seres vivos son Dios. Pero luego además dejamos en ellos un fragmento de conciencia exclusivamente nuestro. De forma que ese diseño, que detrás tiene conciencia, está compuesto por la mente divina y tiene un fragmento de la conciencia de cada uno de los que fueron sus creadores. Pero hay más. Hay más. Vosotros sois quienes infundisteis en vuestras creaciones la inteligencia o patrones de memoria genética llamados instinto. Eso es lo que dio a vuestras creaciones un propósito de ser y los medios, a través de procesos de reproducción y del intercambio de genes, para que evolucionaran nuevas especies. Con todo, las nuevas especies aún llevarían dentro la inteligencia del instinto, el aliento de vida de los grandes dioses creativos que pusieron en marcha los patrones de la evolución. Es decir, llegó un momento en el que, en vez de crear directamente nosotros, ideamos un mecanismo reproductor y una posibilidad de transmisión del aliento de vida. Los procesos de reproducción y del intercambio de genes. Y entonces ya sí que se podría ir produciendo una evolución procediendo unas especies de otras en eones de tiempo. Las nuevas especies aún llevarían dentro la inteligencia del instinto, el aliento de vida de los grandes dioses creativos que pusieron en marcha los patrones de la evolución. Por eso todas las cosas vivientes tienen dentro de sí la divina esencia que es la chispa de la vida, que viene de vosotros, los dioses, sus creadores. Todas las cosas vivientes tienen dentro de sí la divina esencia que es la chispa de la vida, un fragmento de nuestra mente creadora que permite ya aquí, en este diseño de evolución continua, porque introdujimos los mecanismos de reproducción y de transmisión genética, ya permite que parezca una historia independiente. Pero estamos detrás de todo el proceso. Y sigue aportando datos muy reveladores. No fue hasta que una cadena de alimentación hubo sido claramente establecida
Es decir, no fue hasta que las criaturas se pudieron alimentar unas de las otras y hubo una estabilización de la posibilidad de vida de todo ese conjunto de especies. No fue hasta ese momento que los dioses decidieron crear un vehículo de materia a través del cual pudieran experimentar sus creaciones y continuar expresando su creatividad, pero como ellos mismos más que como sus creaciones. Y por eso crearon la encarnación llamada hombre. Fijaos, porque esto es muy, 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 muy enriquecedor comprenderlo. Muy enriquecedor, muy enriquecedor. Nosotros como creadores ya hemos visto el proceso. Esto lo hemos oído repetidamente. Lo dice Seth de una forma, el libro de Urantia lo cuenta de otra, un poco más antigua. Habla de ello un curso de milagros, en términos inequívocos. Ramta, Crión. Nosotros, desde el plano de planificación, tanto soñadores como no soñadores, estamos detrás de todos los personajes del plano de manifestación. De todos. Son fragmentos nuestros. Unos fragmentos de los soñadores con un propósito, otros fragmentos de los no soñadores con otro propósito. Y todo ello, por supuesto, permitido, planificado, orquestado, con designios inescrutables finales por el Padre de todo. ¿De acuerdo? Bien. Pero llega un momento en el que los soñadores deciden participar directamente, no indirectamente, porque la fragmentación es una creación y entonces tú participas indirectamente. Pero decidieron participar directamente, desde el plano de planificación. Y es lo que el libro de Urantia llama el ajustador del pensamiento. El libro de Urantia dice, bueno, y cuando ya las especies pues adquieren un nivel suficiente de inteligencia, consciencia de autorreferencia, en fin, conciencia moral, pues ya el Padre establece un fragmento de sí mismo en sus mentes. Ahí está. Ahí está el espíritu, ahí está el ser en el hombre, directo. Además de que somos un fragmento de conciencia del soñador, directamente está el todo en nosotros. Directamente está el Hijo en nosotros. No como creación, sino directamente. Y eso es un fragmento divino, que el libro de Urantia dice, es un fragmento directamente del Padre. Allí el Padre y el Hijo es unidad. Es un fragmento directamente del soñador en su aventura. Y repetimos, no fue hasta que la cadena de alimentación de los seres vivos hubo sido claramente establecida que los dioses decidieron crear un vehículo de materia a través del cual pudieran experimentar sus creaciones directamente y continuar expresando su creatividad. Pero como ellos mismos, más que como sus creaciones. No indirectamente como fragmentos de conciencia depositados en cada uno de los seres vivos, de los cuales obtener esa experiencia, sino además directamente tener un vehículo. Por eso decimos que cada soñador se instancia en cada ser humano y es todo, cada ser humano es todo el soñador.
aunque hay varias clonaciones, pero es el entero soñador directamente viviéndolo. Y luego todo el resto de criaturas no inteligentes son fragmentos del soñador, en los cuales indirectamente obtiene toda esa experiencia. ¿De acuerdo? Y por eso crearon la encarnación llamada hombre, para poder tener una experiencia directa, cuando ya esa evolución habían conseguido llevarla hasta la máxima consciencia de autorreferencia y conciencia moral, que es la especie humana, en cada punto del escenario. En este punto del escenario, pues somos nosotros. Ahora, el pensamiento es una frecuencia penetrante, una esencia que pasa a través de la materia. Por eso los dioses, que eran pensamiento en forma de luz, nosotros en plano de planificación, los soñadores, podían convertirse en la flor y sin embargo nunca olerla, nunca conocer su esencia. Experimentar lo que es una flor, pero claro, tú imagínate que tienes dos flores y eres las dos flores. Son pensamiento coagulado tuyo ambas flores. Y experimentas lo que es ser una flor en ese mundo creativo que has realizado. Pero no puedes experimentar conscientemente la relación de dos flores entre sí porque no tienen consciencia adaptada a ese entorno. Por eso vino la creación de los animales para terminar finalmente en la creación de la especie con mayor capacidad de consciencia, razonamiento, inteligencia y desenvolvimiento en este nuevo plano de manifestación físico-material, que era el hombre. Y ahí, cuando el hombre llegó, ya hubo una adopción directa por el soñador, ¿de acuerdo? No indirecta, no era un mero fragmento de conciencia, una creación, era el soñador directamente, era un fragmento del entorno de planificación divino directo en ese ser. Vamos a ver cómo. Dice, ahora el pensamiento es una frecuencia penetrante, una esencia que pasa a través de la materia. Por eso los dioses que eran pensamiento en forma de luz podían convertirse en la flor y sin embargo nunca olerla, nunca conocer su esencia. Eran la flor, pero no experimentaban desde ahí con la flor, porque la flor no era consciente. Otra flor, por ejemplo. Ellos eran como la brisa que soplaba entre los árboles, pero nunca podían sentir o abrazar al árbol. Ellos podían pasar a través de la piedra, pero no podían sentirla, porque el pensamiento no es afectado por la materia que la piedra es. Pues le falta sensibilidad al pensamiento para poder interactuar con la piedra, que está a un nivel de frecuencia energética muchísimo más bajo. Entonces faltaba poder experimentar con eso directamente, no indirectamente, porque indirectamente es desde dentro, no, directamente. Un animal, una planta, olerla, verla, sentirla. Ellos podían pasar a través de la piedra, pero no podían sentirla, porque el pensamiento no es afectado por la materia que la piedra es. Pues le falta sensibilidad para sentir la esencia de una vibración más baja. Para que los dioses pudieran oler la flor, sostenerla, adornarse con ella, para que pudieran conocer su belleza y experimentar su viveza, tenían que crear un vehículo de materia que vibrara a la misma velocidad que la flor y adoptarlo directamente. Ya habían creado un montón de vehículos de materia en los cuales depositaban sus fragmentos y obtenían las emociones
a través del alma, el alma como entidad. Ahí lo explica Seth perfectamente. Pero no estaban ellos directamente en un vehículo, directamente. De este modo, la encarnación llamada hombre se creó después de que se hubieran creado todas las demás cosas, para que los dioses pudieran sentir y experimentar sus propias creaciones, interactuar dentro de ese escenario maravilloso que habían generado. Oye, qué maravilla de escenario hemos generado, súper sofisticado, las flores oliendo, en fin, vamos a experimentarlo no desde dentro de cada uno de esos seres vivos, sino desde fuera, como otro ser vivo que se relaciona con ellos. Para que los dioses pudieran sentir y experimentar sus propias creaciones y expresar su capacidad creativa a través de la materia bruta, o lo que llamáis masa solidificada, el pensamiento elevado a su forma más baja. Es decir, que ellos pudiesen adoptar un vehículo generado como el resto de cuestiones estaban generando, solidificando el pensamiento. Pero una vez realizado, introducirse y manejarlo. ¡Anda! Ya estamos aquí, dentro de nuestro propio sueño, directamente. El hombre fue creado según un ideal de pensamiento, para ser un vehículo que los dioses pudieran conducir desde dentro. Era un cuerpo perfecto para un dios, pues podía contener el alma y estar envuelto por el Espíritu de Dios. El cuerpo es el pensamiento de Dios densificado, el Espíritu de Dios densificado. Cada célula, con su conciencia, las células con su conciencia son, manipulándolo nosotros, el espíritu, mente viviente, divina como infraestructura, dado forma, y depositamos un fragmento y lo vivimos desde dentro. Pero en el hombre, además, decidimos utilizarlo como vehículo directo. Y entonces, este cuerpo dentro de sí tiene ese alma como vehículo emocional de los soñadores. Por eso dice Ramta que el hombre fue creado según un ideal de pensamiento, un modelo, para ser un vehículo que los dioses pudieran conducir desde adentro. Era el cuerpo perfecto para un dios, pues podía contener el alma y estar envuelto por el espíritu del dios. A través de un cuerpo, los dioses podían tocar la flor y oler su esencia, y la experiencia de aquello sería grabada para siempre en sus almas, como sentimientos, el tesoro de sus acciones. Ahora podían mirar realmente a un árbol y contemplarlo, saborear su olor y tocar su belleza. Ahora los dioses podían verse, tocarse, abrazarse y hablar el uno al otro. La emergencia de los órganos cerebrales y sistemas nerviosos para poder manifestar directamente consciencia en este entorno e interactuar unos con otros. Ahora podían alimentarse y observarse y ser completamente volátiles el uno para el otro. Y ahora los dioses como hombres tenían una aventura en materia totalmente nueva con la que jugar para adquirir la esencia invisible llamada
sentimientos, que ese era el objeto final preciado que se pretendía conseguir. Esos sentimientos experimentados directamente, al igual que se conseguía toda la experiencia emocional del resto de los seres vivos indirectamente, porque tenías depositado un fragmento de conciencia que era una creación tuya. Y cuando algo es una creación tuya, al final eres tú prolongado. Pero es que esto era directamente obteniendo esas emociones, esos sentimientos, esas experiencias, como cuerpos capaces de poder interactuar directamente. De esta manera, los dioses, seres de luz sin densidad material, crearon una densidad apropiada para su ideal. A través de la masa del cuerpo, ellos podían expresarse en una nueva realidad, directamente. Pensamiento manifestado en la forma llamada materia. Con eso se convirtieron en Dios, con mayúsculas. Pensamiento divino manifestado en la inteligencia de la masa celular llamada humanidad. Claro, a partir de esa mente viviente como infraestructura, modelaban con un modelo, un arquetipo, cada una de las creaciones, la flor, el árbol. Pero llegó un momento en el que al ocupar directamente el vehículo humano, pudieron experimentar además cómo experimenta Dios a través del soñador su extensión en este entorno. Por eso dice Ramta, con eso se convirtieron en Dios con mayúsculas, pensamiento divino manifestado en la inteligencia de la masa celular llamada humanidad. Cada una de las células es Dios modelado. Y al ocupar directamente un vehículo compuesto por células que eran Dios modelado, entonces podías experimentar lo mismo que Dios, que obtiene la experiencia directa a través de cada célula de cada ser vivo, que nosotros hemos manipulado para constituir esos cuerpos. Al escuchar estas cuestiones e irlas reflexionando, se va formando en nosotros un mapa mental, un puzzle. Vamos añadiéndole piezas al gran puzzle de lo que constituye la máxima comprensión que en estos vehículos podemos realizar de toda esta información que nos proveen. Entonces se van completando piezas del puzzle, pero el puzzle le siguen faltando piezas por completar. Algunas podemos ponerlas nosotros por deducción, al ver que hay dos piezas parecidas, ponemos otra. Eso es la armonización de la información que tenemos, que recibimos de diferentes fuentes, pero también nos faltan piezas, que es que no nos las han dado todavía. Entonces, tranquilos. Uno de los propósitos de nosotros como dioses fue vivir estas experiencias limitadas. Ramta no habla de que eran experiencias limitadas, nos lo dice después Jesús. Dice, es que era el propósito, vivir lo opuesto a tu naturaleza real, vivir por tanto la limitación, la escasez, etcétera, etcétera. La vulnerabilidad, la necesidad de supervivencia. Juntemos en el puzzle las piezas de todas las informaciones que tenemos para ir viendo cómo queda el mapa final, esa foto final del puzzle. Y algunas podremos ponerlas nosotros. Anda, si esta pieza encaja aquí, si esta pieza de este texto encaja aquí perfectamente alrededor de estas otras de este texto.
Y aún así, cuando lo tengamos todo encajado, nos quedarán piezas por poner porque no nos las han dado todavía. Ya nos las irán dando. Es que nos las siguen dando. Es que hay canalizaciones a diario. Es que Crión y Ramta siguen canalizando diariamente. Es que Jesús lo seguirá haciendo. Es que Set seguramente volverá. Entonces, tranquilamente, vamos poco a poco recibiendo esta información. Porque Ramta lo está describiendo desde un punto de vista completamente neutro. Lo hicisteis así. Y luego después obtenemos por otras informaciones, como por ejemplo un curso de milagros, el por qué surgió todo esto y cómo. Desde el punto de vista de la involución mental. Y así se convirtieron en Dios-hombre, Dios-hombre, hombre-Dios, Dios expresándose en la maravilla de la forma humana, hombre expresando al Dios dentro de sí mismo para continuar la expansión de su Padre hacia la eternidad. Y por lo tanto pudiendo sentir el soñador directamente, conscientemente, al Dios, al único Dios, como infraestructura celular del vehículo que él mismo ocupa. Los primeros hombres surgieron después de muchos experimentos hechos por un grupo de dioses, de soñadores. Al principio solo fueron creados del género masculino y ni siquiera tenían genitales. Por lo tanto, al principio no tenían género, eran hermafroditas. Los genitales estaban en su interior, de manera que pudieran reproducirse por sí mismos a través del proceso llamado clonación. Por esto, todos los cuerpos masculinos se parecían mucho al principio de su creación y eran criaturas bastante humildes, que te parecerían muy grotescas hoy en día. Pues imaginémonos en la escala evolutiva, pues el que está más parecido al mono, el que está más inclinado, ¿no? Ya una raza protohumana, según nosotros llamamos ahora mismo a el paso superior al simio, ya entrando en la especie humana, pero todavía muy previo al sapiens sapiens, ¿de acuerdo? Y eran criaturas bastante humildes, que te parecerían muy grotescas hoy en día, pero para los dioses en aquellos tiempos eran muy hermosas, eran adorables para ellos. Por desgracia, no eran muy sigilosas y continuamente eran devoradas por los animales de los alrededores. Así, los dioses las probaron y modificaron durante mucho tiempo, hasta que fueron merecedoras de posesión completa. Aquí sí que ya nos podemos introducir directamente cuando ya está completamente evolucionado el vehículo. Una vez que el cuerpo hubo sido perfeccionado, muchos de los dioses, con gran júbilo, tomaron posesión de los cuerpos para emprender una nueva aventura en la exploración de la vida. Los cuerpos que habitaban los dioses fueron diseñados para albergar una estructura de fuerza que capacitara a los seres de luz para mejorar continuamente sus cuerpos, de modo que estos pudieran vivir y coexistir en un medio muy peligroso, aptos para la supervivencia en ese entorno. Aquí Ramta no lo dice. Set lo dice poco, pero alguna vez dice
esas experiencias desquiciantes que comenzasteis a elaborar. Y efectivamente, pues desde este primer momento en que eran devorados, pues ya sufrían tremendamente miedo, etcétera, etcétera. Esa es la parte que aporta un curso de milagros, que no está aportando Ranta porque no está intentando describir ahora mismo eso. Más adelante sí que entra de lleno en el tema, por supuesto. El cuerpo fue diseñado para que la memoria de cada pensamiento que el Dios abrazara emocionalmente fuera grabada en cada célula y así transferida a través del proceso de clonación, los genes. Aquí, cuando habla de que los dioses crean, somos nosotros, los soñadores, dioses con minúsculas. En otros textos, los hijos de Dios. Bueno, Ranta nos llama a los dioses para enfatizar el que nos acabemos de creer quiénes somos realmente y cuál es nuestra naturaleza. Bueno, hace aquí una referencia a la creación de los genes. El cuerpo fue diseñado para que la memoria de cada pensamiento, que el Dios abrazara emocionalmente, fuera grabada en cada célula y así transferida a través del proceso de clonación a otros seres, eras que se autoclonaban en ese momento. Cuando la matriz del hombre o mujer se creó mucho después como una forma de hombre más perfeccionada, fue la siguiente versión. En la siguiente versión ya aparece la mujer. Oye, ya no lo vamos a hacer por clonación, vamos a hacerlo de otra forma más divertida, que es que se junta un hombre con una mujer y se reproducen. Porque es mucho más divertido y entretenido hacerlo así, porque es una evolución sobre la clonación de uno mismo, el solito. Hay que participar, si no, no te reproduces. Cuando la matriz del hombre o mujer se creó mucho después como una forma de hombre más perfeccionada, ello permitió la singularidad y el mayor refinamiento del cuerpo a través de la división de los genes. Se separaron de los genes originales de ese hermafrodita una parte para diferenciar al hombre de la parte para diferenciar a la mujer. El hombre llevaría en su semilla los patrones del entendimiento que había alcanzado hasta ese punto, y la mujer los llevaría en su óvulo. A través del acto de copulación, los patrones genéticos de ambos se juntarían para crear una entidad incluso más avanzada, basada en el aprendizaje y las realizaciones de sus padres. Sin embargo, a través de este proceso estaban creando solamente un cuerpo mejor, no un mejor espíritu. Alguna referencia hace Ramta a la locura del sueño. Aquí está. Empieza a hacerlas. Luego las hace, por supuesto que sí, a fondo, pero ya empieza a hacer alguna. A través de este proceso estaban creando solamente un cuerpo mejor, no un mejor espíritu. A medida que el entendimiento de los dioses, viviendo como hombres, empezó a crecer, por necesidades de supervivencia, el cuerpo fue continuamente perfeccionado desde su forma primitiva, o, como vosotros decís, evolucionó. Desde aquí parecía que evolucionaba el solo en las generaciones, pero todo esto estaba siendo, por supuesto, dirigido, manipulado y generado en otro nivel de la mente, diseñado, etcétera, etcétera. O como vosotros decís, evolucionó. Un proceso que ha continuado durante más de 10 millones y medio de años, según vuestro cómputo del tiempo. Eso es lo que ha tomado que vosotros os convirtierais en lo que sois en este momento. Aquí surge
una cierta contradicción con el libro Durantia, que dice que el hombre tiene 1 millón de años y que anteriormente lo que había eran razas protohumanas. Pues efectivamente, es que el soñador estuvo primero en razas protohumanas desde 10 millones y medio de años antes. Y la última evolución de esas razas protohumanas, primero fue un hermafrodita, luego ya lo está contando Ramta, y la última evolución hace 1 millón de años ya fue el Homo sapiens propiamente dicho. Bueno, la última. No para de evolucionar realmente, ni ahora mismo, pero la que reconoce la ciencia como nuestra especie. Vuestro cuerpo es joven. El hombre, en su verticalidad y movilidad, solo tiene 10 millones y medio de años. Raza protohumana. Hasta llegar, hace 1 millón de años, a el reconocimiento por la ciencia ya de nuestra especie puramente dicha. Pero vosotros, los seres de luz, siempre habéis existido. Porque, ¿cómo se puede determinar el principio del pensamiento contemplativo basándose en el tiempo cuando éste no existía? Aquí nos está diciendo, es que el tiempo es un elemento del diseño que realizasteis vosotros. Es decir, llega un momento en el que cuando se dice que existís desde siempre, ya hay que pasar a otro nivel de concepción de esa idea con ausencia de tiempo lineal y ya ahí os perdéis, ¿de acuerdo? Pero también existimos desde siempre del tiempo lineal del sueño. Y antes, en otra concepción que es la eternidad, que es la simultaneidad de experiencias y no la sucesividad de experiencias, que es un elemento del diseño que realizamos, la sucesividad de experiencias. De modo que sois antiguos y durante billones de años, tal como los llamáis en vuestra manera de medir el tiempo, creasteis con el electrum. Nosotros, por supuesto, si somos eternos, pues estamos aquí desde el comienzo del tiempo del universo, porque fue un invento nuestro el tiempo del universo. Después, bajar el electrum hasta la materia se convirtió para vosotros en una aventura nueva y diferente. Aquí está describiendo, nosotros ahora pensamos que el universo surge por una gran explosión. Pues no, lo creamos nosotros de esta forma. Primero pasamos de la luz al electrum. Todo esto lo explica muy detalladamente el libro Durantia. Ramta está pasando un poco por encima. Pero sí, pasamos a la fase la fase electrónica del universo. Y desde ahí fuimos densificando, generamos las estrellas, luego los planetas, etcétera, etcétera. Y siempre manipulando la gran mente viviente que es el todo, el origen de la realidad total, que dentro del sueño tiene una manifestación personal. Y fuera. Todo esto también lo explica muy bien el libro Durantia, pero no podemos entrar ahora mismo en ello. Viene explicado en las series de Durantia. Después, bajar el electrum hasta la materia se convirtió para vosotros en una aventura nueva y diferente. Y a través de billones de años de diseño y exploración, el hombre llegó finalmente a ser una criatura viviente y con aliento, de pensamiento coagulado y materia densa. Todo lo que existe en este plano lo creasteis vosotros. Es por eso, todo lo que existe en el plano de manifestación lo creasteis vosotros. A ver, vamos a hacer una aclaración que viene ahora mismo bastante a cuento. Y es la siguiente.
Ahora hay muchas informaciones que nos dicen que los hombres estamos engañados porque hemos recibido revelaciones no del todo ciertas, manipuladas por otros seres oscuros. Todos los personajes del sueño los hemos creado desde planificación. Hemos creado los hombres, en los cuales nos hemos directamente adoptado como vehículos físicos. Hemos creado todo el resto de los seres vivos. Hemos creado todo el escenario. Hemos creado todos los seres de los otros niveles del sueño, no físico-materiales. Y hemos creado también a los oscuros. Son personajes en los cuales también estamos. También. Y aquí dentro representamos todo ese drama. ¿Y al hombre hay que engañarle? Pues al hombre se le engaña. Y nos lo hacemos nosotros mismos desde planificación absoluta. Y lo ponemos en juego en manifestación en diferentes dimensiones. Y desde ese punto de vista, el que entienda esto en las revelaciones está en lo cierto. Que desde planificación se establece todo lo que ocurre aquí. Y que esos seres oscuros, que los hay, encarnados y desencarnados, que nos habla el libro de Urantia también, de algunas fases de esos seres oscuros. Son creaciones nuestras, nuestras. Nosotros los hemos puesto ahí en el gran argumento de la evolución universal. No son independientes, son nuestras creaciones. Entonces, no te puedes quedar en decir, sí, hay seres oscuros que nos manipulan a la raza humana, sí, pero son creaciones tuyas, igual que los hombres, los seres oscuros también son creaciones tuyas. También. Entonces tienes que ir a saber quién eres en realidad. Tienes que irte al entorno divino y al plano de planificación y al soñador absoluto. Ahí tienes que irte para saber quién eres. Y entonces ya nos pueden contar todo tipo de paranoias, de conspiraciones, que da igual. ¿Y qué? Si todo lo he generado yo, si todo responde a mí, si en cuanto yo tomo conciencia de quién soy, ya me río de todo me río literalmente. Y a todo lo amo, porque son creaciones mías, por muy oscuras que sean. Esto, al ver esta frase, todo lo que existe en este plano lo creasteis vosotros. Es que eso hay que entenderlo. Hay que entenderlo. Todo lo que existe en este plano lo creasteis vosotros. Es por eso que la realidad no estaría aquí si no fuera por todos vosotros. Los animales son amados porque han recibido el aliento de vida a través de vosotros, sus creadores. Las flores son amadas porque llevan en ellas los patrones de vuestra belleza. Toda la vida lo lleva, y todos gracias a vosotros. Y los seres desencarnados, buenos y malos, también son creaciones nuestras. También. Igual que aquí los hay en nuestro sistema polar, buenos y malos, pues también arriba hay buenos y malos. En cuanto abandonas el sistema polar, ni aquí hay buenos y malos, sino lo que hay, y arriba también. Y esa información que nos dice que estamos manipulados por seres oscuros, pues sí, aquí hay una élite mundial que manipula el mundo. Y arriba hay una élite universal que manipula los diferentes escenarios. Pero todo eso es una creación nuestra, del soñador involucionado. Somos nosotros los que hemos generado todo el plano de manifestación, todo entero, de arriba abajo. No son entidades independientes. Lo único que tenemos que hacer es darnos cuenta de que somos nosotros los que hemos creado todo. Y aquí paz y después gloria. Y nunca mejor dicha esta frase, y aquí paz y después gloria. Y ya dejemos de no, ¿y qué será verdad? ¿Y qué no será verdad? Esto es la verdad pura. Y esto lo dicen todos los textos. Y que quizás hay cierta manipulación, pues puede ser que haya cierta manipulación, pero ese concepto es la verdad absoluta. Somos los creadores de todo. No puede haber más.
Bien. ¿Quiénes sois vosotros? Vosotros sois los grandes dioses de luz, los grandes creadores de toda la vida. Sois el pensamiento grande e infinito, ampliado y rebajado hasta la materia creativa. Sois Dios, el pensamiento eterno, experimentando la forma llamada humanidad. Sois Dios manifestado como hombre para continuar la expansión del pensamiento hasta la eternidad. Somos todo lo que hay. Todo. Y desde donde planificamos no hay mal. Todo esto lo hemos montado para divertirnos. Se nos ha ido un poco de las manos, pero es que la diversión desde planificación consistía también en la involución mental y en vivir todas estas experiencias. Entonces, miedo, ninguno con esta información. Ninguno a ningún nivel. Miedo, ninguno. Bueno, el capítulo continúa con una conversación de otra audiencia. Este capítulo, creación y evolución, tiene un primer extracto del mensaje de varias audiencias, que es todo esto que hemos estado leyendo en la pasada sesión y en esta, y luego tiene el extracto de una conversación entre un estudiante y Ramtha, a través de JC Knight, de una audiencia concreta. ¿Qué es lo que vamos a leer ahora para terminar este capítulo y que reproduce todo lo que hemos estado explicando en el capítulo? Con lo cual, pues vamos a terminarlo con esta lectura de esta audiencia. Dice: estudiante, me encuentro en una posición en la que debo decidir si he de seguir o no el aprendizaje de las cosas que tú enseñas, dirigiéndose a Ramtha. Todo lo que dices me complace, pero existe un elemento de duda que me hace cuestionar si todo lo que enseñas es verdad. ¿Hay algo que tú pudieras decirme o hacer para convencerme de que lo que dices es verdad? Le dice el estudiante a Ramtha. Ramtha: no. Que no le puede convencer. No le puede demostrar que es la verdad. Pero te voy a preguntar esto. Dime qué cosa no es verdad. Estudiante: ¿qué no es verdad? Bueno, por ejemplo, recientemente escuché una grabación de una audiencia en la cual dabas una descripción muy hermosa sobre cómo empezó la creación. Era muy detallada y muy satisfactoria, especialmente en comparación con otras versiones que he oído. Me gustaría creer que ocurrió exactamente del modo en que lo dijiste, pero no puedo estar seguro de que lo que dijiste sea verdad. Y aquí se pone de manifiesto esa problemática que tenemos los estudiantes de espiritualidad cuando nos conformamos con oír una explicación y luego oír otra y pensar que son diferentes. Y no realizamos la armonización y no intentamos ir más allá para comprender que al final es lo mismo. ¿Cómo va a haber 7 versiones de la verdad? Por favor. La verdad es una, y quien no tenga convencimiento de que la verdad es una, no sé qué pinta en la espiritualidad. No sé qué pinta. No, porque mi libro es el bueno y los demás son todos malos. ¿No será que no has realizado el esfuerzo de armonización? ¿Cómo va a haber un libro bueno y los demás malos? Y tú eres el que ha tenido la suerte de que te ha tocado el bueno y los demás tienen la mala suerte de que les han tocado los malos. A ver, que no tiene sentido. Que hay que hacer un esfuerzo, que nos están dando piezas de un puzzle, poco a poco, según vamos pudiendo comprender. Ya veremos la foto final del puzzle según vayamos primero comprendiendo algunas partes del puzzle. El puzzle se va formando, pero no digamos que hay piezas que no son del puzzle. Todas las piezas son del puzzle, por favor, todas.
Pero ¿cómo va a haber una realidad paralela en la que no haya piezas del puzzle? Todas son del puzzle. Bueno, es que al leerlo de este estudiante me ha recordado que efectivamente, pues es que hay muchos estudiantes y no, es que, en fin, bueno, abre tu mente, no mitifiques. Bueno. Dice el estudiante, vamos a repetir para retomar el hilo, que la explicación que dio Ramta era muy detallada y muy satisfactoria, especialmente en comparación con otras versiones que había oído, que le gustaría creer que ocurrió exactamente del modo en que lo dijo Ramta, pero no podía estar seguro de que lo que dijo Ramta fuese verdad. Y dice Ramta, entonces, ¿cómo ocurrió? Estudiante, yo no tengo una explicación, simplemente estoy buscando un mayor entendimiento. Dice Ramta, tú has oído muchas explicaciones de cómo ocurrió la creación. ¿Cuál eliges? Y dice el estudiante, realmente solo he oído 2 o 3, pero la tuya me complace más que ninguna. Dice Ramta, ¿por qué? Dice el estudiante, bueno, porque es la más detallada. Dice Ramta, ¿y cómo podría ser tan detallada? ¿Cómo posee uno el conocimiento de aquello de lo que habla? Dice el estudiante, ¿por la experiencia? Dice Ramta, efectivamente. Esa fue mi experiencia de cómo sucedió y de cómo es. Así es como yo lo recuerdo. Y hay que matizar una cosa. Cuando Ramta está aquí como hombre, no es esa la experiencia en la que vive todo esto. Él nace aquí como un hombre más, pero al ir evolucionando llega un momento en que toma conciencia desde fuera del tiempo de todo lo ocurrido en el sueño, porque accede a ello simultáneamente. Con lo cual recuerda que él estuvo generando todo esto tal como lo ha contado, igual que lo recordaremos nosotros. No es que no tengamos esa experiencia, hemos tenido todos nosotros esta experiencia. Lo que pasa es que ahora no la recordamos porque el diseño es así establecido. Es un diseño de limitación, pero en cuanto expandamos nuestra conciencia, cada uno de estos fragmentos, y más nosotros, que diremos, anda, pero si es que somos nosotros, directamente, no somos creaciones nuestras. Eso es el resto de los seres vivos. Es que nosotros somos nosotros directos. Bien. Le dice el estudiante cuando Ramta le dice, esa fue mi experiencia de cómo sucedió y de cómo es que lo viví yo directamente, es que te lo cuento porque yo estuve aquí. Pero claro, eso lo recuerda Ramta después de haber llegado al punto de evolución en el que ha expandido su conciencia a quién es en realidad y entonces ha podido retomar todo canal simultáneo de lo ocurrido dentro del sueño y ha recordado. Él como soñador, con todos los demás, nosotros, generando todo esto. Lo ha revivido. Es experiencia propia. Dice el estudiante, ¿pero puedes entender mis dudas? Dice Ramta, en efecto, porque tú no te has permitido recordar. ¿Qué es la diferencia entre Ramta y nosotros? Que todavía no nos hemos permitido recordar y él sí. Porque venimos de lo mismo. Partimos de la misma línea de salida. Generamos todos juntos todo esto. Él ya ha recordado, él ya quiso salir del parque temático que hemos creado. Nosotros seguimos aquí. Bueno, pues oye, ya saldremos. En efecto, porque tú no te has permitido recordar aún. Pero yo te diré esto, escúchala otra vez. Esa audiencia en la que contaba Ramta todo esto, que es lo que acabamos de leer en esta sesión y en la pasada, le dice al estudiante, escúchate otra vez esa audiencia grabada. Y mientras todos los otros relatos no han podido explicar ningún hecho completamente, aquí no falta nada y todo concuerda. Ramta es así de chulo.
Dice, yo lo explico todo fenomenal. Aquí está todo. Vuélvete a escuchar. Y es verdad, da una explicación completa, muy esquemática, muy parabólica para nosotros, pero da una explicación completa de cómo ha sucedido. Es cierto. Convencerte, yo no haré eso, pues yo nunca te podría convencer. Solo tú puedes permitir que eso ocurra. Estudiante, bueno, ¿puedo hacerte un par de preguntas más para clarificar? Por supuesto. Has dicho que el Padre se extiende a través de nosotros. ¿Quiere eso decir que la mente divina está creciendo, de hecho, a través de nosotros, a través de nuestras creaciones? Precisamente, porque el Padre fue, en vuestro principio, el vacío sin forma, el espacio sin luz. Y Él siempre habría sido eso si no se hubiera contemplado a sí mismo y abrazado el pensamiento que Él era. Cuando Él hizo esto, se extendió hasta la luz, la primera expansión del pensamiento. De esa luz nacimos todos nosotros. ¿Por qué? Para continuar la expansión del Padre en la eternidad. ¿Cómo? A través del mismo proceso de contemplación que el Padre inició en el nacimiento de nuestros cuerpos de luz. Y toda esta cuestión de cómo el Padre prepara la creación y el advenimiento de la subrealidad, que luego fue el sueño, lo describe muy bien el libro de Urantia, hablando de la primera diferenciación interna del yo soy, primigenio, absoluto, indiferenciado, infinito. Primera diferenciación interna en aspectos personales e impersonales. Y se produce la eventual creación, que el libro de Urantia no entra a contemplarla, porque el libro de Urantia, aunque apunta a la no dualidad, todavía no habla de ella expresamente, entonces habla de el universo como una creación directamente de Dios y de sus huestes. Y luego habla también el libro de Urantia de la segunda diferenciación séptuple, ya cuando surge la subrealidad. Es decir, una primera diferenciación funcional en tres. ¿Es esto de lo que está hablando Ramta, de que Dios se contempla en sí mismo? Dice el libro de Urantia de una forma muy poética, que logra escapar de las cadenas de la infinidad y de la absolutez para poder precisamente contemplarse y crear, y a partir de ahí, el conocedor de todo, sabedor que el desenvolvimiento a través de sus hijos implicaría todas las posibilidades infinitas, una de las cuales fue el sueño de ilusión. Desde el espléndido momento del nacimiento de nuestras almas, cada uno de nosotros comenzó a evolucionar y a extenderse. Nuestras almas nos capacitaron para capturar el pensamiento y retenerlo en forma de emoción. Es que dentro del sueño lo que queríamos era precisamente obtener toda esa experiencia de todos esos seres vivos en las más diferentes circunstancias. Y obteníamos esa experiencia emocional que es inconsciente para muchos de los seres vivos, pero por eso generamos un ser vivo hiperconsciente, autorreferente, inteligente, para poder adoptar directamente el vehículo. Aquí estamos, con las limitaciones, lógicamente, para que fuese verosímil toda esta aventura. Eso ya lo hemos oído muchas veces. Es decir, el hijo soñador se tenía que poder manifestar en su propio entorno de manifestación, pero olvidado de que él mismo había generado toda esa planificación y que por lo tanto toda esa manifestación era un efecto cuya causa era él mismo, olvidado de todo eso. Nuestras almas nos capacitaron para capturar el pensamiento y retenerlo en forma de emoción.
De esta forma pudimos ir hacia adentro, contemplar el pensamiento y extenderlo hasta la creatividad. Esto es lo que permitió que el mundo surgiera, que la flor diese fruto y que los animales evolucionaran y se dispersaran. El pensamiento, que es vuestro amado Padre, esa gran mente viviente que se nos da para que a nuestro libre albedrío generemos una extensión de esa infraestructura en todo tipo de experiencias, algunas sin sentido como esta, otras con pleno sentido. Por eso este es un entorno de subrealidad ficticio. Sin embargo, en el entorno divino, eso lo estamos haciendo en todo el resto de los cuasi infinitos radios de la esfera de posibilidades de esa mente infinita. Este es uno de los radios. Nada más. El pensamiento, que es vuestro amado Padre, es en sí emoción sin manifestar. No se le da crédito a la existencia del pensamiento hasta que no se manifiesta como emoción dentro del alma. Esto es importantísimo para comprender por qué se quisieron vivir todas estas experiencias de subrealidad. Una vez que el pensamiento se abraza y se graba dentro del alma, se convierte en realidad. La contemplación de tu propio pensamiento manifestado. A partir de aquí ya posee forma, estructura y sentido. Es que eso es lo que hicimos dentro del sueño. Contemplar nuestro propio pensamiento manifestado, pero era un pensamiento de un paradigma opuesto al del entorno divino. ¿Quién creó todo lo que ves aquí? No fue Dios, el pensamiento, sino vosotros, los dioses, la emoción, quienes tomaron el pensamiento y lo sintieron hasta llevarlo a las formas inferiores de la materia. Lo que tú llamas realidad no se convierte en tal hasta que la emoción abraza un pensamiento dentro del alma para formar un ideal de creación y entonces lo expresa como forma creada. Son los sentimientos y los valores de la emoción los que dan autenticidad al pensamiento y a la forma que tú llamas realidad. Así es como el Padre crece en cada momento. Y aquí, en este nivel físico-material, precisamente estos vehículos sienten la emoción finalmente también es mental. ¿Por qué las plantas decimos que no sienten? Porque la reacción celular que tienes, por ejemplo, cuando cortas una planta, esa reacción celular no tiene dónde manifestarse conscientemente en este plano, pero la emoción sí que le llega por el alma al soñador. Y el soñador sufre porque su creación planta es cortada, aunque la planta aquí no tenga un órgano en el cual representarse la consciencia de la reacción celular ante el corte. Sin embargo, nosotros sí tenemos ese órgano. Nosotros podemos representarnos conscientemente la reacción celular ante un pensamiento procedente de la percepción del exterior. Por ejemplo, vemos un león que nos persigue y pensamos, voy a morir devorado. Y ese pensamiento genera una respuesta eléctrica y bioquímica que va a todas las células del cuerpo. Esas células ante ese pensamiento reaccionan de una forma que al subir otra vez al cerebro somos conscientes de esa reacción y eso es la emoción.
en este caso, a ese pensamiento, esa emoción que os podéis imaginar, esa reacción celular que os podéis imaginar que cuando llega al cerebro, pues ves que te viene persiguiendo un león, pues imagínate, ¿no? Bueno, pues siempre se produce de esa forma. Son los sentimientos y los valores de la emoción los que dan autenticidad al pensamiento y a la forma que tú llamas realidad. Es que, precisamente, Dios es la conciencia celular de todos los cuerpos del plano de manifestación. Y la reacción de eso ante el pensamiento de la criatura son los sentimientos y los valores de la emoción que le dan autenticidad al pensamiento. Ha habido un reflejo en esa masa celular que es Dios. Ha habido un reflejo de ello que te llega y esa es la emoción. Y eso es lo que busca el soñador. Son los sentimientos y los valores de la emoción los que dan autenticidad al pensamiento y a la forma que tú llamas realidad. Así es como el Padre crece en cada momento. Y así es como el Padre es consciente absolutamente de todo lo que le ocurre a toda criatura. Porque la reacción celular del cuerpo de la criatura, de la cual luego la criatura es consciente, esa reacción celular es el Padre. Con lo cual el Padre es consciente de todo. En la experiencia que el Hijo tiene de la experiencia de sus creaciones dentro del sueño y de la experiencia directa del Hijo cuando adopta el Hijo una forma evolucionada para él mismo experimentar directamente dentro del sueño. Esto lo explica bien un curso de milagros. El Padre es consciente de la conciencia que tiene el Hijo de la experiencia de sus fragmentos, de la experiencia de la experiencia. Es consciente el Padre porque el Padre es precisamente esa materia, esa masa celular donde se produce la reacción a esos pensamientos que vuelve de vuelta a un órgano consciente o va directamente al alma en el caso, por ejemplo, de las plantas. La forma creada es, por lo tanto, la evolución del pensamiento hasta la emoción. Eso es lo que permite que sea creada la materia. Eso es lo que te permite crear, evolucionar, crecer y expresar, hacer cualquier cosa que elijas. Y nunca has sido juzgado por la fuerza vital que te permite ser lo que eres. Pues al serlo extiendes y das crédito a la mente de Dios. Si es Dios la masa celular que experimenta todo lo que nosotros hacemos aquí, ¿cómo nos va a juzgar? Si es una forma de autorrealización y desenvolvimiento en una de las infinitas posibilidades en que pudo ocurrir, por eso lo permite que ocurra. No es, desde luego, una forma que deba permanecer estable, dado que es una locura, pero lo permite porque es el libre albedrío de las creaciones individualizadas, personalizadas y eternizadas, a las cuales les da todo, en obediencia a la elección del paradigma del amor infinito. Pero al final todo es Dios y Él es la sustancia, la esencia con la cual generamos todo, la masa celular de estos cuerpos, la masa atómica de la materia inerte e inorgánica. El Padre no solo trabaja a través de ti, sino que siente a través de ti, existe a través de ti. Tú eres lo que Él es y esa realidad se recrea a cada momento. Es por eso que cada cosa que hagas o hayas hecho siempre ha sido aceptada ante los ojos de Dios. Todo lo que existe aquí,
que nace del pensamiento y la luz, tú lo creaste. Es así como el reino de los cielos, el reino de Dios, se ha extendido a través de sus amados hijos, vosotros, Él mismo. Ama lo que eres intensamente, pues eres algo hermoso que ha creado todas las cosas por el gozo de crearlas. Estudiante, gracias, Ramta. Tengo otra pregunta. Tú dijiste que el hombre ha estado aquí 10 millones y medio de años, pero tal como yo lo entiendo, los científicos tienen la evidencia de que el hombre solo ha estado aquí 1 millón de años, como mucho 2. Respuesta de Ramta. Para que lo entiendas, vuestros arqueólogos tienen una manera de fechar los acontecimientos que se basa en la radioactividad de sus hallazgos. El origen de dicha radiactividad es el principio de luz que llamáis Sol. Sin embargo, la luz de vuestro Sol no ha bombardeado este plano en forma directa tanto tiempo como vuestros científicos suponen, porque vuestro planeta estuvo rodeado de agua durante mucho tiempo. Claro, entonces los continentes no han estado siempre a la luz del Sol. Eso lo describe perfectamente el libro de Urantia. La orografía de la Tierra, si la pones en una cámara rápida durante los últimos 2.000 millones de años, es que se inunda cientos de veces la Tierra entera y surgen montañas mucho más altas que las que tenemos ahora y vuelven a bajar hacia abajo y se forman muchas placas que al final se separan los continentes, se vuelven a juntar. Gea como continente único es una de las situaciones finales después de cientos de variaciones que se han ido produciendo. Eso no lo pueden saber los científicos, los arqueólogos. No tienen medios para llegar a ello. Tienen medios para llegar a, pues más o menos, la última configuración. Pero nos lo cuenta el libro de Urantia. Ahí está. Se puede leer y juzgar sobre la coherencia y la lógica y lo que siente uno mismo cuando lo lee. Ahí está. Esto mismo está diciendo Ramta. El agua que formó vuestros océanos estaba aún en la atmósfera en aquel tiempo. Cuando la luz de vuestro sol llegaba al agua en el estrato, el agua difundía la luz, por lo tanto, había luz difundida por todas partes. Sin embargo, ellos determinan la edad del hombre a través de la radiactividad que hay en aquello que encuentran, creyendo que los rayos de sol penetraron directamente en este plano por mucho más tiempo del que lo hicieron en realidad. Los dioses han estado aquí como hombres durante 10 millones y medio de años, encarnados en diversas formas para poder perfeccionar el cuerpo. Y lo que te acabo de dar, hemos dicho antes, el libro de Urantia lo explica, 9 millones y medio de años en razas protohumanas y 1 millón de años ya en la última evolución que se puede decir la especie humana, ¿vale? Pero nosotros hemos estado en las razas protohumanas también. Ahora dime, maestro, ¿por qué eliges esta historia de la creación entre todas las demás? ¿Sabes por qué? Simplemente porque la explicación me complace. Pero, ¿por qué te complace? Porque tú dices que todos somos perfectos, que nadie es menos que nadie, y que la vida siempre continúa. Y somos el origen de todo. También de las entidades oscuras que nos manipulan. Somos nosotros los creadores de ellas también. Somos nosotros ellas también. No son independientes del entorno divino. Exactamente. Y también significaría que todo lo que vuestras religiones os han enseñado podría estar equivocado. ¿Sabes qué es lo más maravilloso de todo esto? Que quizás realmente no existe tal cosa como el diablo, o el infierno, o el pecado, o la condena, o un Dios terrible. Y digo yo, o los seres oscuros que manipulan a la raza, a la especie humana en el planeta y tal y cual.
la élite y no sé qué. Igual. Es plano de manifestación. Somos el origen de todo ello. Que ellos podrían estar equivocados y lo están. Bien, pues aquí termina esta extraordinaria información de Ramtha, siempre en el libro blanco, superando a lo anterior, este capítulo 8, creación y evolución, y por lo tanto en la siguiente sesión comenzaremos el capítulo 9, por encima de los ángeles, en los que seguiremos recibiendo cada vez mayor nivel de esta información para aumentar nuestro puzzle y tener cada vez pues una foto más nítida. Pues sin más, hasta la siguiente sesión, prospector.